En la sesión de hoy vamos a hablar de errores en las diferentes fases del ciclo de análisis del laboratorio clínico. Como podemos ver en la diapositiva, las fases del ciclo de laboratorio clínico hoy en día implican más de las tres tradicionales que hablábamos hace un tiempo. Pues nosotros hace un tiempo considerábamos que habían tres fases en el ciclo de laboratorio clínico y era la preanalítica, la analítica y la posanalítica. Hoy en día hablamos de que hay una fase preanalítica que implica todos los pasos antes de que el paciente llegue al laboratorio, es decir, desde que el médico ordena la prueba al paciente hasta que el paciente llega al laboratorio. Y se contempla otra fase que es la fase posanalítica, que es después de que entregamos el resultado e implica toda la interpretación que el médico hace con los resultados que entregó el laboratorio clínico. De esta forma, nosotros podemos observar que el ciclo del laboratorio clínico se divide en una etapa que involucra solamente el laboratorio clínico, que básicamente es la fase analítica y la fase posanalítica cuando liberamos el resultado del paciente, pero que también hay una fase que combinamos entre el médico y el laboratorio clínico, y hay una fase en donde solamente el médico interviene y es cuando él ordena la prueba al paciente o cuando interpreta el resultado que estamos entregando. El caso concreto es que en cualquiera de estas 5 fases que contemplamos hoy en día como las fases del ciclo de laboratorio clínico, pues los errores pueden estar presentes. De hecho, errar no solamente se da en el laboratorio clínico, sino en todas las actividades humanas. Ahora, aquí podemos ver una diapositiva en donde tenemos algunas imágenes de lo que implica cada una de las 5 fases del ciclo de laboratorio clínico. En esta fase preanalítica, pues lo que el médico tenga en su cabeza, ¿cierto? El conocimiento que el médico tenga de las pruebas del laboratorio clínico, de las pruebas que se han descubierto, cómo se han mejorado las sensibilidades, los límites de detección, los rangos de linealidad, pues va a hacer que de acuerdo a ese conocimiento también él ordene las pruebas a sus pacientes. En la fase preanalítica, que consideramos cuando ya el paciente llega al laboratorio, pues obviamente también se pueden cometer errores en la medida en que el paciente puede llegar con una preparación inadecuada, se puede hacer una toma inadecuada, puede haber un transporte inadecuado de la muestra, pueden haber condiciones en la toma de la muestra que se generen errores. En la fase preanalítica, que es cuando ya las muestras llegan a nuestro laboratorio y hacemos el procesamiento y la cuantificación sobre las muestras de los pacientes, pues también se pueden dar muchos errores, como que los sistemas de medición estén funcionando inadecuadamente, que tengamos unos criterios de validación inadecuados o que haya algún tipo de interferencia entre los reactivos que estamos utilizando y las muestras de los pacientes porque tengan alguna sustancia interferente. Y en la fase posanalítica también obviamente un error en las unidades en que entregamos los resultados de los pacientes, errores de digitación, también se pueden presentar, pues son síntomas de errores en la fase posanalítica. Y obviamente en la fase posanalítica, cuando el médico ya hace la interpretación, también puede hacer una interpretación inadecuada de los resultados que estamos entregando. Es decir, que como en toda actividad humana, pues realmente el laboratorio clínico no es la excepción, y en el ciclo del laboratorio clínico los errores están presentes. Nuestra misión, ¿cierto?, como profesionales del laboratorio clínico, es tener esto muy presente y hacer acciones para gestionar, para asegurar y controlar que los errores realmente se minimicen y que no afecten la seguridad del paciente. El impacto que tienen los errores en el cuidado del paciente pues es alto. Todos los resultados que nosotros entregamos a los pacientes pues van a generar una conducta clínica a seguir. Una de las unidades más importantes del sector salud claramente es el laboratorio clínico, y obviamente pues todas las áreas son importantes, las áreas de imagenología obviamente son importantes, pero el laboratorio clínico es sin duda una gran entrada para hacer un seguimiento y un diagnóstico a los pacientes de todas las áreas. Teniendo en cuenta esto y el impacto que tiene el laboratorio clínico en el cuidado del paciente, nosotros debemos ser conscientes
que debemos controlar los errores. La literatura, por ejemplo, ha mencionado que los resultados del laboratorio clínico pueden influir entre el 60 y el 70% de todas las decisiones críticas que se toman sobre un paciente, tanto para hacer el diagnóstico, para hacer un tratamiento, una medicación, un seguimiento, y para hacer un seguimiento de la hospitalización. A pesar de que tiene un impacto tan grande, pues algunos sistemas de salud no valoran tanto el laboratorio clínico. De hecho, este valor del 60 al 70% está en la literatura, pero en algunos países en donde el médico solamente tiene muy poco tiempo para atender al paciente, muy pocos minutos, a veces el examen físico ni siquiera se da, pues el médico puede depender aún más y puede llegar hasta un 80 o un 90% la influencia de los resultados del laboratorio clínico en el diagnóstico, seguimiento, tratamiento del paciente. Ahora, se ha documentado, aquí yo en esta parte de abajo les estoy colocando la bibliografía por si quieren ampliar la lectura y la documentación acerca de lo que les estoy mencionando, pero se ha documentado que realmente el costo que implican los exámenes de laboratorio clínico para todo el tratamiento del paciente realmente es muy bajo, entre el 5 al 10% impacta en los costos y realmente impacta muchísimo más en la toma de decisiones. Aún así, aún a pesar de que ese costo es tan bajo en el cuidado global del paciente, pues muchos sectores de la salud no han hecho muchas inversiones en calidad de laboratorio clínico aún. Ante este panorama, pues entonces, por eso esta sesión, ante este panorama, pues realmente entendemos que es relevante establecer sistemas de control y gestión de calidad que permitan no solo controlar los errores en las diferentes fases del laboratorio clínico, sino también realizar todas las gestiones necesarias para disminuir cada vez más los errores que tengan mayor impacto sobre el paciente. Del latín primum non nocere, que significa primero no dañar, nosotros podríamos decir que no siempre eso sucede. Exactamente en el servicio de salud nosotros podemos ver que hay muchos errores que se cometen con los pacientes y que estos errores obviamente generan daños para el paciente y que este precepto de que primero no dañar no siempre se cumple en general en el área de la salud, pero que obviamente también hay casos en el laboratorio clínico en donde se pueden generar realmente daños al paciente por resultados falsamente elevados o falsamente disminuidos que van a cambiar un diagnóstico y una conducta clínica a seguir. Entonces, pues estos errores fueron reportados en el sistema de salud. Este documento de Linda Cohn, que se publicó en el 2000 en Estados Unidos, que mostraba casos reales de errores en el sistema de salud, mostraba que cada año en Estados Unidos ocurren entre 44.000 y 98.000 muertes prevenibles. El reporte revela que durante la década del 90 murieron más personas por errores médicos que por SIDA o cáncer de seno. Todo esto está publicado en este documento que es To Err is Human, que es una publicación, como les decía, del año 2000, y fue todo un estudio que se hizo sobre el sistema de salud en Estados Unidos. El nombre original es To Err is Human, Building a Safer Health System. Errar es humano, construyendo un sistema de salud más seguro, que es parte de lo que nosotros queremos poner en las mentes de los participantes en este curso. Ok, ¿cuál es la situación y qué es lo que plantea este documento de To Err is Human? Que pues las equivocaciones médicas deben tener una gran responsabilidad porque tienen un gran impacto en la vida del paciente y obviamente en la vida de las instituciones y de los profesionales porque afecta el prestigio de los profesionales y de las organizaciones, que adicional obviamente genera sobrecostos en las hospitalizaciones, porque si se cometen errores y el paciente tiene que estar hospitalizado más tiempo del debido, pues obviamente eso genera unos costos mayores y que obviamente también eso genera un desgaste de los médicos porque hace que
haya más necesidad de estar atendiendo al paciente. En este documento se menciona, por ejemplo, que en los hospitales de Colorado y Utah, el 6.6% de acontecimientos adversos condujeron a la muerte, en comparación de un reporte del 13.6% en el estado de Nueva York. Las pérdidas no siempre son económicas, porque dentro de las pérdidas no económicas que se contemplan en este reporte de To Err is Human está la falta de confianza por parte de los pacientes empiezan a dudar del sistema de salud, está que se implican mayores tiempos de hospitalización y eso genera desgaste emocional para el paciente, las discapacidades que pueden generar los errores médicos, profesionales también del área de la salud frustrados y obviamente las pérdidas económicas que generan costos en términos de dinero y oportunidad, porque también se generan gastos innecesarios en la repetición de pruebas diagnósticas que podrían ser empleados, este dinero podría ser empleado para otros fines. Los errores médicos, pues, son reales. En este documento de Incidence of Adverse Events and Negligence in Hospitalized Patients, Results of the Harvard Medical Practice Study, nos mencionan que los errores médicos existen en los servicios de salud y que desafortunadamente son frecuentes, que algunos de estos casos han sido documentados, realmente no hay tanto documentado, específicamente en Europa y en Estados Unidos hay muchas publicaciones, pero de repente en los países latinoamericanos y en Colombia particularmente, de repente no hay muchas publicaciones acerca de esto, pero esto no nos debe hacer pensar que es que los errores no existen acá, que de repente no hemos tenido la osadía y la valentía de publicar estos errores es otra cosa. Algunos casos han sido documentados, como en este documento, que nos habla de la incidencia de los efectos adversos y la negligencia en pacientes hospitalizados y que nos muestran que se encontraron efectos adversos entre el 2.9 y 3.7% de las hospitalizaciones respectivamente. Ahora, en los servicios de salud, los laboratorios clínicos son muy importantes, ya lo hemos dicho, porque los médicos toman decisiones con los resultados que entregamos en los laboratorios. Y como decíamos, aunque no hay gran abundancia de estudios que reporten la frecuencia e incidencia de errores que ocurren en los laboratorios clínicos, en los últimos años, pues los diferentes autores han estado publicando más cosas sobre errores en los laboratorios clínicos que ahora durante el desarrollo de este curso les vamos a ir contando y a mencionar algunos documentos. Adicional, en esta sesión hay una sesión de referencias bibliográficas que están cargadas para quien desee ampliar el tema.